Con todas y todos, yo soy Adriana Garrido y estuve a cargo del monitoreo correspondiente a la parte de televisión. El monitoreo correspondiente a la parte de televisión constó de 3 programas que fueron en carne propia, que fue analizado del 23 al 28 de julio del 2012, Sorprendente del 16 al 20 de julio del 2012 y Así Somos, que correspondió a una semana completa pero no secuencial, con los días 3, 11 y 13 de julio del 2012 y 13 y 16 de agosto del 2012. Para empezar voy a ir explicándoles cómo fue el monitoreo y el análisis de la parte de televisión correspondiente a los programas en carne propia y Sorprendente. Vamos a ir a la par debido a que estos 2 programas fue considerado oportuno analizarlos de esta manera porque se trata de programas de tipo informativo. En carne propia fue analizado, como les dije anteriormente, del 23 al 28 de julio del 2012. El programa se transmite de lunes a sábado por Canal 1, con sede en la ciudad de Guayaquil, y se especializa en la llamada crónica roja o hechos judiciales. Es dirigido y conducido por el periodista José Delgado, quien actúa con frecuencia como reportero e investigador y suele convertirse en uno más de los protagonistas del hecho sobre los cuales informa, debido a que se adentra en estos contextos sobre los que informa, generalmente atravesados por la pobreza y la violencia. José Delgado carece de las características físicas por las que destacan otros conductores o presentadores de televisión, ya que no responde a los cánones de belleza o elegancia que generalmente tienen los presentadores en el contexto mediático. Sin embargo, Delgado es un hombre estimado, admirado e incluso respetado dentro de los contextos sobre los cuales informa. No en vano tiene la oportunidad de entrar en estos contextos y alternar con gente que, por ejemplo, está sumida en la drogadicción, en la delincuencia o la demencia, sin que estas características o estas condiciones impliquen un riesgo para su integridad. El programa tiene una estructura diferente a programas similares, ya que en principio consta de la presentación de las notas por parte de José Delgado, pero cada nota consta hasta de 5 avances que tienen la mayoría de la información y del contenido esencial de la nota, lo que da lugar a que cuando se presenta la nota, los avances hayan contribuido a que se diluya la estructura narrativa y no se puede identificar qué es lo más o lo menos importante dentro de la nota. Esta condición nos hizo pensar en desorganización respecto a la estructura misma de la información en el programa. En el programa en carne propia durante esta semana se encontraron 51 notas, 37 fueron sobre o con mujeres que representaron el 72,50%, en tanto que 14 notas que representan el 27,5% no incluyeron mujeres. Por lo tanto, en las 51 notas del programa en carne propia durante esta semana se contabilizaron 119 mujeres. El programa Sorprendente fue analizado del 16 al 20 de julio del 2012. El programa se transmite de lunes a viernes en el horario de 19 a 20 horas por el canal RTS. En su presentación se expone, cito literalmente: porque pocos conocen lo que sucede actualmente en nuestro mundo, casos que nos resultarán impactantes y difíciles de creer, sucesos impresionantes que nos mostrarán cuán cruda es la realidad de nuestra sociedad. En este sentido, el programa de primera se presenta con la intención de espectacularizar y sensacionalizar los hechos sobre los cuales informa y de producir sensación entre los telespectadores y los televidentes. El programa cuenta con 2 presentadores, Jonathan Carrera y Adriana Mancero. El primero es periodista y es conocido como el Doctor Muerte o el poeta de la crónica roja, debido a la característica particular de su estilo periodístico y de su narrativa, caracterizada por el uso constante de metáforas con las cuales pretende dar un barniz literario a los hechos sobre los cuales informa. En
En sus presentaciones abundan adjetivos y palabras rebuscadas con el fin de dramatizar los hechos y las implicaciones de la violencia. En tanto que Mancero, Adriana Mancero, es una ex estudiante de Derecho convertida en presentadora de televisión. En Mancero destacan las características físicas que son comunes en las presentadoras de televisión, que son las mujeres sexys y voluptuosas. Sobre el análisis del discurso de cada uno se pudo establecer que debido a que Carrera es quien tiene el rol principal, él da la pauta, guía las notas, impone su punto de vista en los comentarios y concluye con una breve reflexión, en tanto que Mancero más bien lo que hace es acotar y añadir y casi siempre con un tono bajo de voz. Cabe destacar además que Carrera suele interrumpir o corregir los comentarios de Mancero e incluso cortar su intervención para concluir las notas y dar paso a las siguientes. A lo largo de esta semana en el programa Sorprendente se ubicaron 50 notas periodísticas que correspondieron a 10 notas cada día, lo que dio cuenta de una organización y una planificación respecto a la información que se presenta. Durante esta semana las notas sobre y con mujeres sumaron 34, es decir, el 68% del total, e incluyeron a 55 mujeres, en tanto que 16 notas no las incluyeron y representaron el 32%. Este es el primer nivel de análisis que se trabajó en relación a los dos programas. El programa en carne propia, como dije anteriormente, tuvo 51 notas, 37 de ellas, es decir, el 72,5%, incluyeron mujeres. De estas notas, 11 fueron con mujeres en los titulares. En tanto que en Sorprendente hubo 50 notas, de ellas el 34 notas, es decir, el 68%, fueron sobre o con mujeres, y de estas 10 estuvieron en los titulares. Este nivel de análisis se tomó en cuenta debido a que las mujeres en los titulares implican una jerarquía dentro de la nota. Sin embargo, como veremos más adelante, nos daremos cuenta de qué nivel de jerarquía tienen las mujeres en las notas. Respecto al bloque, se pudo establecer que el programa en carne propia tuvo la mayoría de notas en el segundo bloque, en tanto que Sorprendente ubicó la mayoría de notas dentro del primer bloque. En los temas, esta fue una variable importante para nuestro análisis debido a que dio cuenta de cuáles son los temas o los aspectos en los que se presentan las mujeres con mayor frecuencia. Se estableció que en el programa en carne propia hubo 14 notas en el tema número 43 correspondiente a desastres y accidentes. 7 notas en el tema correspondiente a delitos violentos, secuestro, asalto y asesinato, y 5 en el tema correspondiente a violencia de género, acoso, hostigamiento o violencia doméstica. Este punto es importante debido a que da cuenta que los temas que se trataron dentro del programa en carne propia dan cuenta del carácter mismo del programa, es decir, que se informan sobre hechos violentos y de violencia de género también. Sin embargo, resulta importante destacar que los hechos violentos sobre los que se informó fueron casi siempre presentados en relación a contextos marginales o urbano marginales o populares, que da cuenta también de una representación de un imaginario de que estos hechos suceden solamente en este tipo de estratos. En tanto que en el programa Sorprendente, y en relación a las notas de violencia de género, fue posible observar un vaciamiento del contenido de los hechos de violencia de género y de desvirtuación de la carga social que implican los hechos de violencia contra las mujeres. En tanto que en el programa Sorprendente los temas más recurrentes fueron diferentes a los del programa en carne propia, debido a que 6 notas, el mayor número, correspondió al tema de participación de las mujeres en el proceso económico. Esto a simple vista dio la impresión de que se incluía a las mujeres dentro de una participación social activa. Sin embargo, como veremos más adelante, las mujeres que participan dentro de este proceso económico son representadas generalmente desde prácticas de género muy tradicionales, como por ejemplo la culinaria, la gastronomía, etcétera.
El segundo tema más recurrente en el programa Sorprendente, con 5 notas, fue el correspondiente a prácticas de género, es decir, aquellas actividades que están dedicadas o relacionadas, mejor dicho, a lo que se supone que deben hacer las mujeres, es decir, al deber ser femenino. Y en tercer lugar, hubo 4 notas en el tema correspondiente a certámenes de belleza y moda. Como veremos más adelante, vamos a dar cuenta de cuál fue el tratamiento que se dio a estos temas. Respecto a la duración, el programa en carne propia tuvo notas de hasta 20 minutos, lo cual es una característica importante del programa, de mantener la audiencia en tanto tiempo y con tantos avances, como dije anteriormente, con avances que contribuyen a diluir la estructura narrativa y a saber qué es lo más o lo menos importante. Sin embargo, tienen notas de hasta 20 minutos y eso es una característica importante del programa. En tanto que Sorprendente tuvo notas de hasta 10 minutos y, como dije anteriormente, fue evidente una planificación respecto a la información que se presentó. En cuanto al género periodístico, ambos programas tuvieron notas con género periodístico informativo solamente. En quien presenta la nota fue interesante dar cuenta de que en el programa en carne propia quien presentó la nota fue únicamente José Delgado, no hubo una participación femenina, en tanto que en Sorprendente hubo participación femenina en relación a 25 notas presentadas por un hombre y 13 por una mujer, lo que quiere decir que casi la mitad de las notas hechas por hombres solo corresponden a mujeres, ¿no? O sea, las mujeres participan en la mitad de notas de las que son asignadas para el hombre, para que lo presente. 4 notas fueron presentadas por ambos. En tanto que Sorprendente hubo participación femenina, pero nuevamente en la autoría de la nota se pudo evidenciar que solamente 5 mujeres participaron en la producción de una nota, mientras frente a 27 hombres que hicieron una nota en el programa Sorprendente. En 2 casos se desconoció la autoría de la nota. En el ámbito geográfico, fue interesante también ver que la mayoría de las notas del programa en carne propia, debido a que tiene sede en la ciudad de Guayaquil, correspondieron a la provincia del Guayas, con 31 notas. En una nota solamente estuvo adscrita a la provincia de Loja y 5 notas fueron internacionales. En tanto que en Sorprendente, con sede en la ciudad, realizada en la ciudad de Quito, hubo una mayor diversificación de los contextos de los que provinieron las notas. Sin embargo, primó Pichincha, luego 6 notas internacionales y Guayas, lo que da cuenta de que en el programa Sorprendente se mantiene la participación de notas provenientes de las ciudades principales del Ecuador. En cuanto a la zona, como dije anteriormente, debido a que ambos programas tienen la característica de ser que prima los hechos judiciales y de crónica roja, hubo una inclusión de notas bastante mayoritaria en relación a los contextos populares y marginales. Por lo tanto, casi la mayoría de notas provinieron de estas zonas. Como se dijo anteriormente, los temas más recurrentes en los programas en carne propia y Sorprendente difirieron entre ambos, debido a que en el caso de en carne propia las notas más recurrentes tuvieron relación con los delitos violentos, la violencia de género y los accidentes y los desastres. En tanto que en el programa Sorprendente, la recurrencia mayor del tema en las notas fue el de la participación de las mujeres en el proceso económico, seguido por las prácticas de género y en último lugar los certámenes de belleza. Como vemos, también se incluyeron notas sobre violencia de género. Sin embargo, el tratamiento fue diferente en relación a cada programa, como veremos más adelante. A continuación vamos a ver un fragmento de uno de los videos que se analizó de uno de los programas de En Carne Propia. Sería bueno que luego de verlo comentemos brevemente e informalmente cuál es nuestra percepción del video.
Sí. De tal manera que el asunto es más complejo de lo que vemos. Ahora muchos dicen, claro, es que durante este tiempo el gobierno ha gastado, y es verdad, ha gastado en exceso. Se han dado una verdadera fiesta con los recursos y un universo de nuevos aunque se ha invertido. Así es, aunque se ha invertido, ¿no? Usted tiene envías, por supuesto, en salud, pero también hay un gasto, especialmente en remuneraciones que... Las suegras intervienen en una pareja, la situación se pone bastante difícil, más aún si estas parejas tienen problemas. Van a ver ustedes lo que ocurrió con una señora que fue llamada por su hija porque decían que el marido la tenía viviendo en condiciones bastante precarias. Cuando la señora fue a sacar a su hija, le salió la mamá del esposo y ahí empezaron los problemas. Y vean ustedes todo lo que sucedió. Aquí la mamá. Entonces mi hermana me llama así gritándome, desesperada, dice, auxilio, mami, me están ahorcando, me quieren matar. Entonces yo me asusté y ahí llamó a mi mami. Y ahí le llamaba, insistía, le colgaban y ese chico gritó, le apagó el teléfono. Yo más asusté llamando a mi mami ahí porque, verdad, eso es una porquería y el bebé no puede vivir ahí porque está propenso a caer una enfermedad. Y yo mando a mi mami angustiada porque dice que ese chico gritaba, mi hermana gritaba, que la quieren matar, que la ahorca y no sé. Pero además de la denuncia por el mal vivir de su hija en casa de su suegra y la de su pequeño nieto, doña España decidió irla a rescatar de la casa donde vivía, así que se dirigió a 4 de noviembre y Callejón Novena para sacarla de ese lugar. No ven se meterse nadie porque ellos se matan, ahí están como el cerrando, que pegue marido, ve. Allá son la familia de ella. Llevarme a mi hija. Allá son, allá el padre y la madre. ¿Qué nieto? Mi hijo no se lo va, mi nieto no se lo van a mover porque yo lo he detenido y esa le hizo gastar toda esa desgraciada infeliz. Con ustedes ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no falta el respeto? Llámalo y llámalos a todos. Llámalo, muchachos. ¿Hasta cuándo le falta el respeto? ¿Y cómo ya me falta el respeto a mí? A mí nunca me ha considerado. Porque a mi hijo le ha dicho que no me mantenga. Ni un sucre a mi hijo me da. Porque le he comprado. Es una miserable que quiere que todos le estén dando a usted la plata si él tiene su mujer. Él tiene su mujer, tiene que alejar a su mujer, no a usted. No, porque yo soy la madre porque yo lo crié. Mira, vieja. Me vas a respetar. Me vas a respetar. Tienes que respetarme. Entonces nunca me has respetado. No, dígame si tienen problemas. Yo no quiero problemas con nadie. Señora, dígame. No sé si queremos comentar algo sobre el video. Sí. Bien. O sea, me parece súper problemática la cuestión de menoscabar el valor de las redes cotidianas afectivas, pero también políticas de defensa y de solidaridad entre mujeres, ¿no? Y ahí tienes a la mamá de la mujer de y tienes a la mamá del marido de en un combate, ¿no es cierto? Donde la disputa se vuelve mujer a mujer y se da una plataforma televisiva precisamente para ese tipo de quilombos, ¿no? De relajos, donde no se cuestiona el bien hacer o el mal hacer del hombre en cuestión, ¿no? O de la pareja, si lo quieres ver de manera más, digamos, compleja y problemática, ¿no es cierto? Pero en todo caso, yo veo como 3 cosas súper problemáticas ahí. Por un lado, como mencionaba en un inicio, la desacreditación de las estrategias subversivas cotidianas que están mediadas por lo afectivo y que son altamente políticas, en el caso de las redes de mujeres, ¿no? De protección, por un lado. Por otro caso, veo que hay, más allá de todo lo que podemos puntualizar como negativo de este tipo de programas, hay algo que es, pero que ya sobrepasa todo, y es que es precisamente que ni siquiera se hace un uso del sensacionalismo para después rematar con información. O sea, pues bueno, si usted está atravesando este tipo de situación, acuda a papá, esta es la plataforma
del gobierno local, del gobierno nacional, o estas son las iniciativas independientes desde grupos autónomos de mujeres o grupos de derechos humanos. O sea, no hay ni siquiera, digamos, a modo de pretexto el hecho de mencionar la plataforma de atención de servicios que en el caso de estar en cierta circunstancia, vos podrías como derecho además apelar, buscar, ¿no es cierto? Y desde todo punto de vista, o sea, se violenta el derecho a una información. Esto es una información que no te sirve para nada, sino para naturalizar ese tipo de dinámicas. Y eso me lleva al tercer punto, que es el de la violencia. O sea, empiezan 2 mujeres, luego ya son 4 mujeres dándose, y de remate dos hombres por la misma línea, ¿no? Y la cámara sigue grabando, y la plataforma televisiva sigue difundiendo eso, y la audiencia sigue consumiendo eso, y los auspiciantes siguen pagando y pautando publicidad para que ese circo se pase. Y sabes que de cuarto punto, además está la protección a los menores. En algún momento el rostro de un niño está evidenciado. Después se acuerdan de cubrirlo. Y realmente la protección a menores implica no solo cubrir el rostro y proteger la identidad del menor, sino de su círculo inmediato, familiar e incluso geográfico. Entonces me parece que hay mucho de dónde seguir como desmadejando esta vaina. Pero además me parece que deja muy claro que esta cosa está construida por un montón de actores. Actores desde la producción, desde la circulación, desde el consumo y desde el hacernos los locos, ¿no? Y de permitir. Entonces, un poco por ahí las percepciones que me ha dado esta pequeña pieza. Sí, gracias. En este video es obvio que la presencia del medio de comunicación no es fortuito, ¿no? No es solamente el hecho de que hay una investigación para conocer los hechos de violencia y cómo acercarse a las víctimas, eso no es tal. Se nota que su presencia es planificada, que ellos están acompañando a las redes de esta víctima que ha sido de violencia desde el momento en que deciden acompañar a la víctima, utilizando de esta manera a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres, como un espectáculo. Estamos espectacularizando la violencia y de alguna manera la naturalizamos también. Porque cuando lo volvemos circo, cuando lo volvemos comedia, pantomima dentro de un medio de comunicación, decimos, bueno, es normal, es natural, esto sucede, pero además empezamos a clasificar seguramente, como comentábamos acá, este tipo de espectáculos ellos no van a propiciar en San Borondón, no van a propiciar en otro tipo de espacios. Entonces empezamos también, aunque conocemos que la violencia es transversal a todos los temas económicos, de educación y etcétera, empezamos también a denigrar los estratos sociales. Entonces, como es pobre, como no tiene educación, etcétera, es víctima de violencia y revictimizamos, ¿no? Entonces, toma, como eres partícipe de esto, además, eres culpable de la violencia que está siendo ejercida contra ti. Así es. ¿Alguien más, tal vez? Bueno, creo que es evidente que hay muchos temas que se puede tratar y analizar solamente en uno de estas notas del programa. Sí, ya. Bueno, lo que vimos, parte del análisis sobre esta nota en especial dio cuenta de que fue posible advertir una clara intencionalidad de sensacionalizar. No sé si ustedes se dieron cuenta, el programa, como dijo la compañera hace un momento, la nota empezó, sobre un tema de violencia de género, pero fue llevado hacia otro, o sea, se descontextualizó la nota de inicio, el sentido inicial, para ser llevado a un momento, un espacio en el que se podía espectacularizar. Y bueno, hubo con esta pelea que prácticamente está frente a la mirada atenta y pasiva, ¿no?, del reportero, así que no pierde un solo detalle de lo que está viendo. Frente a una representación de las mujeres como sórdidas, vulgares, violentas, pero además como mártires, como sacrificadas y como víctimas de una violencia de la que también son culpables de cierta manera. Es de esta manera que se mantienen los esquemas mentales que ubican a las mujeres desde roles y estereotipos de género y que permiten que se naturalice y se justifique la violencia de género. Cabe destacar, o sea, en relación, por ejemplo, a
a una cita que hicimos en el análisis del sociólogo francés Patrick Champagne, que esta representación televisiva tiene el fin de suscitar emociones colectivas bajo esa representación de lo marginal y lo desfavorecido. Entonces, bueno, una de las cuantas cosas, ¿no?, que se pudo encontrar en el análisis. Más adelante iremos viendo otras en la parte de conclusiones, otras miradas que se obtuvo en relación al análisis. Vamos a ver a continuación uno de las notas del programa Sorprendente, y vamos a tener la misma dinámica de participación, si ustedes desean, sobre lo que vemos. Están provocando sensación y sensualidad. Míralo, Miss Tanga Sexy, guapísima, ¿no? Sí, Miss Tanga Sexy. Para viernes de fin de semana, deja al muy volver poco a la imaginación. en Sorprendente. Desde el susto, el impacto. Miss Tanga Medellín. No, ahí también se están como impactados también. Mírenlo. Es que ni hablan en el estudio. Ahí está. Silencio absoluto en el estudio. Miss Tanga Medellín al volver en Sorprendente. Atención, caballeros, se viene una nota no apta para cardíacos, porque se vienen las finalistas a Miss Tanga 2002. Veamos quiénes son. Y no se preguntan. No sé si alguien quiere opinar sobre lo que vimos. Bueno, creo como se dijo anteriormente en el panel, esta es una clara muestra de esa representación que tienen las mujeres en este tipo de programas, mediante una cosificación absoluta de lo que son, una representación desde estereotipos evidentemente físicos, con primeros planos que destacan esas partes, que fragmentan los cuerpos femeninos y que destacan esas partes que importan, ¿no?, en las mujeres. Esta nota, por ejemplo, tiene más de 10 minutos y de este tipo de notas hay dos, que son así con claros primeros planos, fragmentación de los cuerpos y una cosificación abierta a la representación femenina, ¿no?, lo que son las mujeres. Este fue el segundo nivel de análisis que se trabajó en relación a los dos programas. En el programa En Carne Propia, como se dijo anteriormente, hubo 119 mujeres y en el de Sorprendente hubieron 55. Respecto a la función de la mujer, se estableció una codificación, se realizó la codificación en relación a una guía propuesta por la UAC, en la que las funciones más importantes de las mujeres fueron tres: la de tema, voceras y expertas o comentaristas. Estas tres funciones fueron consideradas más importantes debido al nivel de jerarquía y a la importancia de la participación que tienen las mujeres, en tanto que las tres secundarias fueron el de opinión popular, experiencia personal y testigos. Vamos a ver cuál fue la representación en relación a la función de las mujeres en ambos programas. Mientras que en Carne Propia las tres funciones principales fueron las funciones secundarias según la guía de codificación de la UAC, es decir, la de experiencia personal, testigos y opinión popular. En Sorprendente hubo una división en relación a la función que ocuparon las mujeres. Sin embargo, se mantuvo, por ejemplo, la función de experiencia personal y opinión popular, que es una función considerada secundaria dentro del protagonismo que tienen las mujeres en la nota. Sin embargo, en Sorprendente destacaron 17 notas con mujeres en el tema, en la función de tema. En relación a la ocupación de las mujeres de la nota periodística, realmente las ocupaciones que tuvieron las mujeres en ambos programas tuvieron que ver con actividades de servicio. Es decir, por ejemplo, estuvieron como comerciantes, artesanas, trabajadoras o como vecinas.
en tanto que las ocupaciones más relacionadas con un nivel de profesionalismo, etcétera, como por ejemplo una funcionaria de gobierno o una académica, fueron las menos recurrentes en ambos casos. En relación al grupo étnico, en ambos programas, las mujeres con mayor participación fueron las mujeres mestizas, seguidas por las blanco-mestizas. En tercer lugar se desconoció el grupo étnico al que pertenecían las mujeres. En cuarto lugar estuvieron las mujeres negras mulatas y solamente en el programa En Carne Propia hubo la participación de 3 mujeres indígenas, en tanto que en Sorprendente no hubo la participación de este grupo étnico en las mujeres. Esto da cuenta de que las mujeres más representadas continúan siendo las mujeres mestizas y blanco-mestizas, en tanto que las minorías sociales son las menos expuestas o las menos incluidas. En relación al grupo etario, las mujeres, en ambos casos, las mujeres más presentadas fueron las mujeres en edad reproductiva, en tanto que las mujeres mayores, adultas mayores y las niñas fueron las menos incluidas. Cabe destacar que, como dijo la compañera hace un momento, ambos programas, pero especialmente En Carne Propia, no tuvieron este sentido, ¿no?, de la protección de la identidad infantil, porque muchísimas veces salieron las niñas y los niños en escenas de violencia, en medio de peleas, en medio de disputas y en hechos de este tipo. En relación al Estado civil, no fue una variable que ambos programas tuvieran en cuenta. Sin embargo, las mujeres el estado civil más recurrente en las mujeres fue el casado. En relación a las capacidades especiales, esta variable no fue algo que se incluya en ambos programas. Sin embargo, en el caso de En Carne Propia hubo una mujer que tuvo capacidades especiales, pero no se destacó esta condición en la mujer. Y en el programa Sorprendente hubieron 2 mujeres que tuvieron capacidades especiales, pero tampoco fueron destacadas estas condiciones en la nota. En relación a las relaciones familiares definidas para las mujeres, como veremos más adelante, tiene íntima conexión con los roles y los estereotipos bajo los que fueron representadas, debido a que las mujeres más representadas fueron las madres y las esposas. En cuanto a la minoría social, en el caso de En Carne Propia no hubo la participación de mujeres en esta condición, en tanto que en Sorprendente hubieron solamente 2 mujeres correspondientes a alguna minoría social. Como les dije anteriormente, aquí está la distribución de la función de las mujeres en las notas de ambos programas. Como vemos, en el programa En Carne Propia, las 3 funciones más recurrentes fueron las que, según la guía de codificación de la UAC, son las menos importantes o las que tienen menor jerarquía, como es experiencia personal, testigo y opinión popular. En tanto que en el programa Sorprendente hubo una división en las funciones, sin embargo, se mantuvo la función de tema principalmente, seguido por la experiencia personal y la opinión popular, que es la característica de las funciones de las mujeres en el programa En Carne Propia. Este fue el tercer nivel de análisis y final de ambos programas, en el que se primó el análisis más cualitativo en relación a su representación. En el programa En Carne Propia solamente hubieron 2 mujeres en los titulares, y los titulares fueron Suegra versus Suegra, que fue el video que vimos hace un momento, e Incendio en el Guasmo Sur. En tanto que en el programa Sorprendente, en las 34 notas sobre y con mujeres, ninguna estuvo en los titulares. Sobre el entorno o locación de la nota periodística, en ambos casos las mujeres aparecieron sobre todo en el espacio público. Esto nos podría dar la ilusión de que están siendo representadas desde un ámbito más social y menos desde lo doméstico o lo privado. Sin embargo, cabe destacar que la representación de estas mujeres en el espacio público no implicó un cambio de paradigma, debido a que la representación fue en medio de disputas o peleas, como vimos en el video anterior, o por ejemplo dentro de la participación en el proceso económico, como mujeres que siguen trabajando en relación a los roles tradicionales, como por ejemplo la culinaria, la gastronomía o el servicio a las o los demás.
En relación a los roles en los que se presentaron las mujeres en las notas, los roles más recurrentes fueron los tradicionales, es decir, el de madre-esposas. Por lo tanto, se mantiene el paradigma de representación de las mujeres que ha sido históricamente el dominante. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de En Carne Propia hay mujeres trabajadoras o profesionales, y en el caso de Sorprendente también hay mujeres, los roles más recurrentes es el de trabajadoras y profesionales, pero como dije anteriormente, esta representación está ligada a prácticas tradicionales de género. Cabe destacar también que, por ejemplo, en el programa Sorprendente destacó una nota sobre una mujer rebelde o transgresora de normas, que veremos más adelante cuál fue el discurso que se dio sobre esta mujer. Y en ambos casos hubieron notas sobre violencia de género. En el caso de En Carne Propia, como vimos, totalmente descontextualizados, desvirtuado el sentido de la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Y en el caso de Sorprendente, en cambio, si bien se expusieron las notas sobre violencia de género, estas no fueron calificadas, por ejemplo, en el caso de los asesinatos violentos a las mujeres, como lo que son. No se dijeron que son femicidios, sino que pasaron más bien como delitos comunes o como consecuencias del denominado crimen pasional, que es una más de las características que se ha puesto socialmente para tapar e invisibilizar las condiciones de violencia extrema en las que viven las mujeres, y que culmina con el asesinato de ellas. Sobre los estereotipos sobre mujeres en ambos programas, los más recurrentes fueron los sociales y psicológicos, que, como dijo Alexandra anteriormente, son los que ubican a las mujeres en las prácticas tradicionales como madres, esposas o al servicio del hogar. En tanto que en ambos casos también estuvieron los éticos y morales en segundo lugar, representado por las mujeres devotas, mártires, sacrificadas, entregadas, etcétera. En tercer lugar estuvieron los estereotipos de carácter físico, pero destacaron sobre todo estos estereotipos en el programa Sorprendente, con notas como las que vimos anteriormente, con cosificación y primeros planos y fragmentación de los cuerpos. Los estereotipos intelectuales no estuvieron ausentes en ambos programas. Sin embargo, este estereotipo fue muy recurrente en el programa Si Somos, como veremos más adelante. Sobre el discurso sobre estereotipos, en ambos casos, es decir, en el programa En Carne Propia como el programa Sorprendente, se conservaron o reforzaron los estereotipos. Es decir, que se mantuvo el paradigma de las mujeres en relación al deber ser femenino, en parámetros tradicionales de lo que debe ser y cómo debe actuar una mujer, o en cómo debe verse, etcétera. En segundo lugar, en ambos programas se los enunció solamente, no se los reforzó ni desafió. Es decir, que el discurso aparentemente fue neutro. Sin embargo, como veremos más adelante, por ejemplo, en el caso del tercer tipo de discurso más recurrente, en el que no se enunciaron pero se aludió a ellos, fue difícil la clasificación entre si se los enunció solamente o se los enunció no se los enunció pero se aludió a ellos, debido a que muchas veces el discurso no fue explícito. Fue bastante implícito y hubieron pequeñas cosas en las que se pudo evidenciar que había una carga de estereotipos sobre las mujeres. En cuarto lugar estuvo el discurso de que se cuestionaron o se desafiaron los estereotipos, pero sobre todo en el programa Sorprendente, debido a que hubo un discurso tendiente a cuestionar y desafiar. Sin embargo, no fue demasiado explícito ni muy fuerte el discurso en ese sentido. Sobre el plano más frecuente fue el plano medio, en tanto que destacó en el programa Sorprendente el primer plano con las características de la nota que vimos anteriormente. Luis Díaz, por favor.
Habilidad en esto. Al volver, amigos televidentes, no se lo pueden perder, una historia de coraje, de esfuerzo y de empeño. Miren ustedes, una mujer vulcanizadora, ¿por qué no? Las mujeres también pueden hacer todo tipo de trabajos. Allá, los machistas a un lado, van a conocer una mujer vulcanizadora. ¿Quién dice que las mujeres no pueden hacer trabajos que decían que eran solo de hombres? ¿Quién dice que solo a la cocina se deben dedicar? Nada que ver. Miren nomás cómo con fuerza y técnica esta madre se dedica a ayudar en el hogar arreglando llantas. Mi esposa, todo eso. Técnica más que fuerza, empeño más que coraje, ganas más que desánimo y se le gana la decide y se le mete riñones a la vida y le pone esas cosas al pantalón. No se me apresuren en los comentarios las herramientas, digo, para buscar los huecos, los caliches y parchar todo tipo de llantas. No es técnica, es más, no es fuerza. Porque fuerza más se ocupan las llantas, las volquetas, ahí se ocupa fuerza, ahí no se hace técnica más. Ahí sí, pues algunitos que le ven y le dicen, deme llamando al maestro y usted vaya nomás a la cocina a preparar algún sanduchito mientras espero, pero cuidado que está hablando con la mismísima reparadora y enllantadora de llanta grande, chico, de tractor. Hay clientes que me dicen, usted sí podrá, usted vaya a la cocina, usted de la cocina, no es de aquí. Pero como el espíritu no se amilana, muy paciente y muy tranquila, la mujer le dice con jarana lozanía que si quiere le demuestra lo bien que puede trabajar. Yo de vuelta les respondía, si desea con gusto le atiendo a mi doncito y si no, vaya nomás donde a usted le guste que le atienda, porque para mí pensar se me hace que son machistas, porque para esa respuesta que me digan que me vaya a la cocina. No sé si queremos participar sobre lo que vimos. Bueno, esta nota es bastante larga, pero nosotros la tomamos como muestra debido a que es un discurso bastante ambivalente. Por un lado, se desafía las prácticas de género tradicionales en las mujeres, las ocupaciones laboralmente asignadas a ellas, pero por otro, todo el tiempo se está remitiendo a que lo hace por el hogar, a que lo hace por sus hijos, a que es para ayudarle a su esposo, etcétera. Entonces hay un discurso bastante ambivalente entre la cuestión de desafiar los estereotipos y los roles de género y por otro lado de volver a ubicar a la mujer en el rol tradicional, en el deber ser femenino. Ahora vamos a ver cuáles fueron las conclusiones respecto a ambos programas. En los temas abordados, los más recurrentes, como dijimos anteriormente, fueron, en el caso de En Carne Propia, aquellos relacionados con los delitos violentos y la violencia social y de género. Y en el caso de Sorprendente, fueron más bien relacionados con cuestiones como la participación de las mujeres en el proceso económico, las prácticas de género y los certámenes de belleza. En relación a la función, como vimos, en el programa En Carne Propia, las 3 funciones secundarias fueron las que primaron, en tanto que en Sorprendente hubo una división de funciones, sin embargo se mantuvo aquellas funciones en las que las mujeres participan más desde la experiencia y desde la empiria. Respecto a la ocupación, las mujeres prácticamente estuvieron relacionadas con actividades de tipo de servicio hacia las demás y los demás y en cuestiones tradicionales en relación a roles, por ejemplo, como como ser cocinera o ser ama de casa, etcétera. En el grupo étnico, como dijimos anteriormente, las mujeres más representadas fueron las mestizas y las blanco-mestizas y las menos representadas fueron las negro-mulatas y las indígenas. Los grupos de edad, los más recurrentes fueron las mujeres en edad reproductiva y las menos recurrentes, las mujeres adultas mayores y las niñas. Sobre el estado civil no fue una variable que se tomó en cuenta por parte de los programas, sin embargo primó el estado civil de casadas y en relación a las capacidades especiales no se dio importancia a la variable dentro de los 2 programas. En el caso del programa En Carne Propia fue evidente sobre todo la representación más bien de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres y en el caso del programa Sorprendente fue evidente los estereotipos y los roles de género sobre el tema de certámenes de belleza y moda.
El plano que primó fue el plano medio, en tanto que en el caso del programa Sorprendente se mantuvo también la ubicación de primeros planos, sobre todo para retratar y fragmentar los cuerpos femeninos. Si bien ambos programas tienen un sello masculino, en Carne Propia estuvo realizado casi en su totalidad por un componente masculino, mientras que en el caso de Sorprendente, aún cuando hubo la participación de una mujer, fue evidente el papel ornamental más que principal que ésta tuvo. No sé si ¿cómo se llama la decisión? Esto fue el análisis en relación a ambos programas, en Carne Propia y Sorprendente. Debido a la premura del tiempo, voy a hacer brevemente una explicación sobre el programa Así Somos. El programa Así Somos fue presentado durante la semana correspondiente a 5 días entre julio y agosto, que correspondieron a una semana completa pero no secuencial. Se tomó esta modalidad de análisis debido a que el objetivo no era analizar el programa que no tiene carácter informativo, sino más bien llegar a observar el tratamiento de las notas y según los criterios de su producción. Así Somos nació en el 2009 bajo el concepto propuesto por Ana Cecilia Alvarado como el lugar propicio para que la mujer cuente sus conflictos, denuncie la violencia y aporte a la reflexión social y al cambio en la mentalidad ecuatoriana. Por lo tanto, la propuesta planteó romper esquemas de género, acabar con los estereotipos sobre las mujeres, terminar con los costumbrismos machistas y cambiarlo todo a través de una televisión incluyente. La sección más importante del programa se desarrolla a partir de un panel en el que participan varias mujeres que rotan durante la semana. Sin embargo, en esta semana también hubo la participación de un hombre. Su estructura se asemeja a la de un foro de debate en el que la producción plantea un tema y designa a una de las presentadoras para que guíe la discusión dentro del set. En este debate puede o no haber la participación de las invitadas o los invitados. Sin embargo, como veremos más adelante, su participación no es recogida a modo de conclusión, sino que más bien prima el criterio de las exposiciones de las presentadoras. En su conducción se ubicaron 12 personas, 11 mujeres y un hombre, en tanto que en el número de invitados fue 14, 9 correspondieron a mujeres y 5 fueron hombres. Las personas que estuvieron dentro de la semana de análisis fueron estas mujeres como presentadoras: María Mercedes Cuesta, Gloria Gallardo, Juana Guarderas, Patricia Loor, Juan Sebastián López, Carol Novoa, Michelle Oquendo, Cristina Reyes, Erika Vélez, Paola Ventimilla. En tanto que las personas invitadas, hubo 3 personas conocidas debido a que son personajes de la farándula, y ellos fueron Carlos Luis Andrade, Pablo Aníbal Vela, conocido como el Rey de la Cantera, y Marisol Romero. Durante la semana se presentaron 26 notas, 6 el lunes y 5 el resto de la semana. En la distribución de los temas de las notas analizadas en el programa Así Somos, los 3 temas más recurrentes fueron, en primer lugar, las prácticas de género, es decir, las actividades que realizan las mujeres y que están consideradas dentro del deber ser femenino. En segundo, la vida de pareja, es decir, que el programa le dio importancia a las relaciones afectivas y amorosas que tienen las mujeres, y casi siempre ubicando a las mujeres en relación a su rol como esposas y amantes. Y en tercer lugar, el de salud, con temas muy específicos sobre las mujeres, como el cáncer de seno, por ejemplo. Destacaron además algunos otros temas que se trataron a lo largo de la semana, como por ejemplo la educación y el cuidado de los hijos, es decir, las mujeres como madres, los patrones estéticos, es decir, el estereotipo físico en las mujeres, el rol de la familia, las mujeres como madres y esposas, y la función de esposas y de mandatarios y gobernantes. Destacaron algunas notas en la semana de análisis, como fueron: el día lunes, es mejor esconder ciertas cosas a los hijos para no distraerlos de su objetivo, o el martes, embarazarse para retener a un hombre es una estrategia vigente, o el miércoles, a las mujeres nos cuesta ser más sincera entre amigas, o quieren ver cómo una mujer se arriesga a maquillarse en el bus, o las mujeres de antes eran más fuertes. El jueves, si tu hijo tiene una enfermedad catastrófica, ¿se lo dirías o se lo ocultarías?
O el viernes, ceder a los deseos en el inicio de una relación los retiene o los aleja. O Un día de Carol Novoa en el papel de mamá. Ay, sí. Vamos a ver brevemente un video sobre una de las notas que analizamos durante esta semana y, como hicimos anteriormente, si desean una breve participación. Así es. Hoy tenemos y planteamos este tema un poco espinudo para todos ustedes. ¿Quién ha escuchado alguna vez? Si quieres que esté contigo para toda la vida o se case contigo, tienes que quedarte embarazada. ¿Han escuchado esa frase? Sí. ¿Muchas veces? Sí. Bueno, yo les pregunto, ¿retener a un hombre con un embarazo es una estrategia vigente? Diga, Rey, usted. La situación es clara. En el amor todo vale, igual que el fútbol y la guerra, y cualquier cosa puede pasar. A última hora le dice que está embarazada, y está embarazada de otro, y no del con el que se quiere casar. Cualquier cosa puede suceder. Recordemos que la audacia es femenina, no es audacia. No, es Rey. audacia. No, Rey. Estrategia equivocada, pero sin duda creo que es una estrategia vigente. Yo lo he visto en chicas que se quedan embarazadas para casarse, o en el peor momento del matrimonio, cuando el matrimonio está temblando, justo quedan embarazadas. Y es que pienso que estas personas o estas mujeres no entienden el verdadero concepto de la pareja. ¿Cuántas parejas no pueden tener hijos o simplemente no quieren tener hijos y realmente siguen juntas por el compromiso y por el amor? Cuando no hay amor, no hay compromiso, ni hay presión familiar. Me indigna el término de estrategia. Primero, para embarazarse se necesitan dos personas, a menos que estemos hablando de la Virgen María. No, en serio. ¿Qué engañar? Por Dios, si el hombre no quiere embarazar. A ver, si el hombre no quiere tener hijos de su novia, de su esposa, entonces, señor, use condón. Nadie lo obliga. Ay, no, es que me dijo que estaba tomando pastillas. Es que tenía la T de cobre. No tiene nada que ver. Si él no quiere dejar embarazada a su pareja, pues entonces, ¿dónde dejó el condón? Nada más. De ahí el tema de estrategias y datar, eso tiene nada que ver. No sé si queremos participar sobre lo que vimos. Así es. Hoy tenemos y planteamos este tema un poco espinudo para todos. ¿No? Bueno, primero me parece como importante puntualizar el lugar de enunciación social al que cada una representa, ¿no? No hay diversidad en en esa puesta en escena de un panel, no hay diversidad para nada. Es como varias caras, varios cuerpos hablando desde un mismo lugar. Y eso es bien limitante, punto 1. Punto 2, me parece súper triste el abuso y la violentación que se hace de las jóvenes que están en el, no sé cómo se llama, en el set televisivo, porque son figuras meramente decorativas y se está violentando primero su lugar de mujeres y segundo su lugar de mujeres jóvenes. Entonces están ahí como a sentir, sonreír y hacer decoro, ¿no? Y nada más. Tercer punto, no sé, o sea, yo creo que esa pieza se cae por sí sola. Al final hay alguien que se le ocurre pensar que el acto de reproducción se hace mínimo, o sea, se necesita 2 personas, ¿no es cierto? Pero eso ya viene al cierre y hay como mucho espacio para divagar en torno a culpabilizar a la mujer de manera unidireccional en una vaina que es de 2. Mínimamente, ¿no? Por no decir que además es una cuestión súper estructural y es cultural también. Pero sí me parece así como súper puntual para mí el lugar que representan todas estas panelistas, el lugar socioeconómico, el lugar político, el lugar ideológico o el no lugar, que muchas de ellas juegan a representar, ¿no? Y por el otro lado, la presencia de las jóvenes, ¿no? O sea, eso me parece como espinoso. ¿Alguien más? Bueno, yo solo quería comentar que, bueno, no se ve en esta nota acá, pero en algunos programas que vi de acá de Así Somos,
tienen una tendencia bastante similar a la que se presentó en la noticia o en la nota de En Carne Propia, que, bueno, para empezar, el programa ya comienza a resumirse como la lucha entre géneros, como la única forma de relación entre hombres y mujeres, o sea, no hay más que eso. Y la otra es presentar a una mujer cuando está haciendo actividades que no le corresponden o no le competen, o venciendo a un hombre, luchando contra él o lo que sea, porque había programas de concurso, recuerdo en Así Somos, en el que le ganaban en actos de fuerza o algo así. Y la idea ahí no solo es que la lucha entre géneros es la única forma de relación entre hombres y mujeres, sino que también el mérito de la mujer es parecerse al hombre. Ese es el único mérito que tiene. Eso. Bueno, en la distribución de temas, como ustedes bien dicen, es evidente que desde la concepción mismo de los temas que se presentan se asignan ya roles y estereotipos en las mujeres. Se observó, por ejemplo, que las mujeres se las ubicó dentro de parámetros tradicionales, pues estas continúan apareciendo desde el deber ser femenino, es decir, desde la maternidad o desde el matrimonio o desde roles relacionados con el hogar, etcétera, es decir, ubicadas como un ser para otros, al servicio de los demás, de las y los demás. En este sentido, es oportuno señalar que, como exponen Paola Bonata y Jimena de Garay, las representaciones sociales constituyen un proceso de reconstrucción de lo real, de los sujetos y entre los sujetos y sociedad, gracias a los cuales las personas hacen inteligible la realidad. Es decir, que las representaciones de género se fijan, se reproducen y modifican en función de esa reconstrucción de lo real que hace el programa. En este punto podríamos preguntarnos, ¿qué esquemas de género se pretenden romper si se continúa insistiendo sobre las mujeres dentro del espacio privado más que del público, o más como esposas y madres que como personas independientes con logros y objetivos personales, por ejemplo? La distribución de roles dentro del programa Así Somos dio cuenta, como es evidente, que los roles más frecuentemente asignados a las mujeres es el de madres y el de esposas, seguido el de trabajadoras o profesionales. Esto nos podría crear la ilusión de que están siendo representadas desde otra perspectiva. Sin embargo, las trabajadoras y profesionales casi siempre son trabajadoras, pero también son madres o también son esposas. Mientras que el rol de víctima o sobreviviente de violencia de género fue marginal en el tratamiento del programa Así Somos. Vamos a ver rápidamente otro video. Ya. Y damos paso a una pregunta que me dice Alexandra que se ha quedado por ahí. O un comentario, no sé. Hay mujeres que van al gimnasio para preparar su cuerpo para combates. Este es el caso de la famosa Shaina, que no solo es temida por los puños, sino porque es atractiva para muchos hombres poderosos de la lucha libre. ¿Qué creen? ¿Qué dice Rey de la Cantera? ¿Las mujeres musculosas, muy musculosas, son sexys? Depende de la situación. En el caso mío, mujeres musculosas no, porque parecería que me estuviera acostando con algún Mister Ecuador, con algún Mister Universo. No. Ahí sí no. Me gusta. Musculosas no, mejor flacas o gordas, pero musculosas. Bueno, y Mechi, ¿quién ha dicho que los músculos son solamente para los hombres? ¿Ah? ¿Quién ha dicho que las mujeres no los pueden tener? Yo creo que, mire, yo sí creo que son sexys, como pueden ser sexys las gorditas, las flaquitas, las gorditas, las flaquitas, las Erika Vélez, todas podemos ser sexy. Finalmente el hombre es el que decide. Yo sí admiro la belleza femenina y me gusta ver un cuerpo estilizado, trabajado bien, pero estilizado, ¿no? No me parece sexy, lamentablemente. No, una mujer así muy musculosa me parece totalmente antifemenino, nada sexy, pero sí admiro a una Alexandra Escobar, por ejemplo, ¿no? Claro. Que la admiro como deportista, pero no puedo decir que lo veo como una mujer. Pero sexy, su marido seguramente sí le gusta, pues hay gustos para todos también. Somos más que un cuerpo. Somos más. Oye, a mí el tema, la fibra no me gusta, ni en los hombres ni en las mujeres, solamente en los cereales. A mí me gusta el hombre gordito. A mí me gusta una mujer que tenga sus curvas, o como dice Paola, que sí, que esté definida, pero que sea delgadita. Pero la verdad, estar como, no sé, como un tepuda, o sea, la verdad no, porque uno siente que hasta dar un abrazo
caso a una amiga es como... mismos son los dos estereotipos. Chicas, tenemos que romper estereotipos. Nosotros que hablamos de romper estereotipos, ¿por qué no empezamos tan bien? ¿Por qué las estigmatizamos? Ya no es sexy una mujer musculosa. Puede ser muy sexy también para su marido y para muchos hombres. Para gustos, no opinamos la manera. No podemos decir que solo de curva. O sea, me dice Alexandra que había una pregunta, un comentario. El programa se propuso romper estereotipos, que creo que como propuesta hubiera sido interesante, pero ya en el transcurso de cada uno de los programas realmente es muy, se cae por sí solo, es muy flojo. Quizá lo único rescatable del anterior segmento era que es importante el uso del condón, nada más. Para acotar el último video que vimos, me parece lamentable que el programa busque, como ya lo dijo, romper estos estereotipos, pero que se refuerce y que en el discurso que manejen se contradigan constantemente. Proponen un tema de debate, ponen a un personaje masculino que no se encarga de direccionar el tema a un debate que intente precisamente romper estos estereotipos, sino que generen el debate no a partir de las afirmaciones con voz segura, con propuestas inteligentes, sino con gritos, con disculpas o quizás, no sé, como decir una mujer no es sexy porque me parece que estuviera abrazando a alguien pepudo, a alguien que no es agradable. Bueno, intentan romper estos estereotipos, pero los refuerzan constantemente y nada. Un producto comunicacional que se difunde en el país, que tiene acogida y que se contradice constantemente. Es lamentable que hay otros productos comunicacionales que se quedan fuera porque no tienen como presentadoras personajes que son aceptados por el público ecuatoriano. Eso. Creo que hay algo importante también aquí que se debe analizar, y es que en ambos casos son las mismas mujeres quienes culpan a otras mujeres. Son las mujeres que en el primer caso dicen, sí, es una estrategia de mujeres, y no ven como que es un acto de dos. Sí, las mujeres son las que necesitan atrapar al hombre, son las mujeres las que necesitan hacer este tipo de cosas para poder tener un hombre al lado. Primero que las mujeres creo que ya no es una época en la que necesitemos un hombre al lado y no necesitemos estar atrapando a un hombre. Y en el segundo caso son las mismas mujeres quienes también ponen estereotipos. Hay alguien ahí que dice, sí, las mujeres delgaditas, las mujeres con curvas. No. Y tercero, en ese panel, yo creo que así no somos. Ahí no hay mujeres negras ni indígenas. Creo que este tipo, como ya se había comentado anteriormente, sino que están atravesados por una carga moral bien simplista. La mujer buena o mala, la mujer linda o fea, la mujer calificada de ciertas maneras, no como una integralidad o producto de una sociedad, sino como esto es bueno, esto es malo, así de simple, ¿no? Y al final todo lo que nos compone como seres humanos no es tomado en cuenta. Desde el mismo formato del programa, que supondría una discusión seria sobre un tema, primero que son temas súper flojos, que no tienen, pues, o sea, no tienen una finalidad en realidad de una discusión seria. Y segundo, el formato en sí, si tenemos un foro de opinión, entonces pongamos gente que pueda analizar o que pueda discutir sobre las temáticas en realidad y romper esos estereotipos que un poco era como la finalidad que se presentaba. Sino que empezamos a caer de nuevo en la cháchara y en el circo como en los otros programas, sino que en el otro programa tenemos el circo a través de los golpes y en este tenemos unas caras bonitas que se empiezan a reír y a contradecir de sus propias opiniones. Yo quería decir dos cosas así súper rapiditas. La primera, de ley, como dijo la persona que me antecedió, o sea, preguntas Gil, es bien difícil dar bola para seguir con un diálogo, wow, a menos obviamente que el panel sea tierra de la cual se pueda sacar cierta semilla, ¿no?
Y en ese sentido yo quiero decir que la pregunta es gilaza, o sea, es de una superficialidad wow. Pero luego además rematan, porque podrían haberla abordado desde el esfuerzo físico, deportivo, que requiere una disciplina y que además esté estrechamente vinculada al estrato socioeconómico del que uno procede, ¿no? Porque quienes hacen atletismo, quienes hacen boxeo, las mujeres que están levantando pesas, pues tienen algo en común, que es un origen de exclusión que les ha dejado en muchos casos como única vía de subvertir su realidad, su sino social, pues la tabla de salvación del deporte, ¿no? Pero eso ni se lo menciona ni de cerca. Entonces eso por un lado yo quería mencionar, y por otro lado quería decir que más allá de que en este programa hayan compañeras indígenas, negras, mestizas, blancas, que en esta pieza no las vemos, pero que en algún momento rotaron, más allá de la presencia física de esos cuerpos otros que se supone deberían dar cuenta de un lugar otro de enunciación, el medio absorbe, el medio capta de una manera y uniforma todo el discurso, que aunque tengas mujeres negras, aunque tengas mujeres de estratos populares, comunitarios, e incluso lo que más duele, que es que aunque llegues a tener mujeres con trayectoria en luchas, de pronto llegan a esta plataforma y se estupidizaron, o sea, se les puso el cerebro en todos pensamos igualitos, todos hacemos lo mismo y todo así que vamos por el mismo redil de borregos, ¿no? Entonces, ahí viene el otro punto, que es más allá de la presencia física, de la participación física de mujeres que podrían representar a ciertos sectores, más allá de esto está el condumio de sus discursos. Me parece súper importante, y de ahí viene también el poder del medio, cómo el medio ejerce poder, presión sobre los individuos, las individuas, y acaba uniformizando los discursos y vendiéndote representaciones que encasillan full a todas, aunque haya diversidad de forma física. Ajá. ¿Hay algún modelo a seguir? ¿Cómo volver a seguir para algo que nos puedan mostrar que ustedes no hayan analizado que sea positivo? Sí, justamente estos dos videos que vimos hace un momento fueron escogidos porque hay un discurso ambivalente, porque hay pequeñas muestras de algunas presentadoras que están en contra de lo que dice la mayoría, pero esos fueron los únicos que hubieron. Entonces lo que mostramos aquí no fue lo más negativo que encontramos, sino más bien algo que refleje los dos lados. Sin embargo, justamente voy a pasar a la parte de los estereotipos para ya ir finalizando. Los estereotipos y los roles de género, o sea, en relación a las personas que están invitadas e invitados al programa, no hay una recurrencia mayoritaria a asignar roles o estereotipos, sino que más bien casi siempre esto viene de parte de las presentadoras. Por ejemplo, no sé quién dijo hace un momento que es un discurso unificante. Y sí, es verdad, o sea, la gente que está en el programa mismo es gente que tiene una moral muy conservadora, es gente que incluso apela a lo religioso dentro de las discusiones. Entonces, por ejemplo, hubo una nota en la que una de las mujeres hablaba sobre la libertad sexual y en favor de los métodos anticonceptivos. Y Gloria Gallardo, que era una de las panelistas, le decía que le parece que eso es inadmisible y que le va a llevar a la iglesia para que le absuelvan. Entonces es evidente que hay ese tipo de discursos. Más allá de esto, cabe también destacar que en el programa casi no hay expertos. No hay gente que vaya a dar un punto de vista profesional, sino que más bien se presenta el tema y la discusión se basa más bien en la opinión de cada una de las presentadoras y el presentador, pero no hay una persona en sí que esté ahí como para dirigir, qué sé yo, hablamos sobre, no sé, los métodos anticonceptivos. No hay gente que esté ahí preparada para hablar de ese tema, sino que más bien los criterios parten de las presentadoras y lo que se recoge al final del panel es los criterios de las presentadoras. No hay eso fue evidente que en las conclusiones no hay una conclusión que recoja las opiniones, por ejemplo, de las invitadas o los invitados, sino que más bien da la impresión de que las conclusiones son preelaboradas de parte de la gente que elabora el programa tras cámaras.
Entonces, eso es otra de las cosas que cabe destacar también, como decían por ahí hace un momento, los temas en sí estereotipan. O sea, no es posible que se trate un tema, o bueno, podría ser posible si es que en el discurso se tratara de desafiar o de cuestionar esos estereotipos, esos roles. Pero ustedes vieron hace un momento en el tema de las mujeres musculosas son sexys. Hay posturas divergentes. Hay mujeres que dicen, no, yo no estoy de acuerdo, no me parece que sea así, pero por ahí dicen también, finalmente es el hombre el que decide. Entonces, casi siempre hay mucho esa ambivalencia de un discurso que no está totalmente a favor de romper con las prácticas tradicionales en las mujeres, de dejar de estereotiparlas, de dejar de estigmatizarlas, etcétera. A ver, primero quiero precisar que no es la televisión ecuatoriana, ¿verdad? Que son 3 programas de televisión seleccionados precisamente por su significación. Sí, claro. A ver, los 2 son de Crónica Roja y se trataba de ver cómo tratan las noticias sobre violencia de género. Y el segundo, un programa de opinión que se erigía como la alternativa para las mujeres. O sea, antes de mí, nada, después de mí, todo. El programa se manifestaba así, más o menos yo le doy las voces a las mujeres. Pero en relación con tu pregunta, si hay algo positivo, ¿ya? Adriana dijo específicamente, estos 2 programas eran el ejemplo de posturas alternativas, porque si no, todo el programa era absolutamente plano, con lugares de enunciación, como decía una de las compañeras, ¿ya?, que uniformizan y que transmiten indudablemente estereotipos y estereotipos muy tradicionales, ¿ya? ¿Qué son los estereotipos en definitiva? 2 autoras que decían que la característica fundamental de los estereotipos son, por un lado, simplificar la realidad, y al simplificarla la limitas. Las realidades son diversas, cambiantes, mutantes, ¿verdad? No, un estereotipo no transmite entonces las diversidades de las realidades, ¿ya? Y segundo, otra característica es que se los considera inmutables, ¿ya? Hay cuestiones que se aparecen en el programa, en las opiniones inclusive, que están expresando los cambios, pero lo expresan tímidamente. Y otra cuestión muy importante, si nosotros nos atenemos a los números, cuantitativamente, ¿ya?, los programas y los medios impresos analizados, ¿ya?, no es que tienen 100% de estereotipos. Por ejemplo, en la prensa, ¿ya?, se analizó que no hay tantos estereotipos. La enunciación, el estereotipo explícito, pero el problema surge con estereotipos implícitos. Una cosa que debe quedar clara, por ejemplo, de este análisis, es que las mujeres aparecen mayoritariamente en la prensa en el tema de celebridades, ya lo dijo Pame, en el tema de celebridades o personas famosas, personajes de farándula. Entonces, nosotras, las mujeres, la representación mediática, la construcción mediática de los roles de género están asociados con el entretenimiento, ¿ya? Y la representación, ¿ya?, que contribuye a una construcción mediática nueva de la presencia de las mujeres, por ejemplo, en otros ámbitos sociales, como es la política, por ejemplo, ¿ya?, no está debidamente representada, ni siquiera en la semana atípica donde hubo el 8 de marzo. Espero que nos hayamos recuperado un poco con el cafecito, porque resulta largo el taller, el seminario taller, y ahora vamos a ir en esta parte lo más rápido posible, ¿ya? No sé si es que quedaron preguntas pendientes de la parte anterior de televisión y prensa. Sin embargo, quiero solamente destacar algunos aspectos conclusivos del análisis comparativo entre los 2 medios, entre prensa y televisión, ¿ya?, para luego dar paso al foro, nuevamente a una parte de preguntas y respuestas, y finalmente, ¿ya?, a una exposición final sobre redes sociales. ¿Cómo podemos
organizar, ya tenemos un espacio en el Facebook, una cuenta en el Facebook que se llama Periodismo y Comunicación Pro Justicia de Género, en el que se han inscrito las personas participantes de los talleres que dimos la semana pasada en Cuenca y en Guayaquil, que ha resultado muy interesante, y se trata en esa cuenta de manifestar inquietudes diversas, ¿ya? Y también de ubicar archivos que tengan relación, ubicar enlaces, ¿ya? Sobre todo enlaces del Internet, ¿ya? De estudios o de noticias que tengan relación con este tema, ¿ya? De violencia de género, de tratamiento informativo, pensando justamente en la equidad y en la no discriminación contra las mujeres. Entonces, en esta parte, como les decía, vamos a hacer presentación donde está en el inicio, ya, presentación. Entonces son comparaciones entre prensa y televisión. Alguien me hacía notar, alguna de las asistentes, que había muchos caballeros aquí, o varios caballeros, lo cual nos satisface porque el género alude a hombres y a mujeres. Género no es sinónimo de mujeres, ¿ya? Sin embargo, se insiste mucho en una de las partes de esta ecuación hombre-mujer, ¿ya? Que es que somos las mujeres en definitiva, porque somos las que históricamente hemos sufrido discriminación y aún de alguna u otra manera se expresa la discriminación. Entonces, solamente quiero insistir en algunos aspectos de cifras. Total, en prensa hubo 84 ediciones entre las 2 semanas que dieron un total de 1.593 notas periodísticas en 3 secciones, que seguramente ya lo dijo Pam, las portadas de los 6 medios, de los 6 periódicos, las secciones judiciales y la de espectáculos, ¿ya? 77% de este total de notas, o sea, la mayoría, tienen a mujeres, ¿ya? Lo cual es evidente, puesto que la realidad social es bigenérica, ¿ya? Está incluida, incluida, compuesta por los 2 sexos, ¿no? Los 2 géneros, perdón, ¿ya? De estas notas con mujeres o sobre ellas, solo el 21-60% tiene notas con mujeres en titulares, ¿ya? Esto implica simplemente que la jerarquía mediática, la jerarquía informativa que podrían tener las mujeres, incluso si son tema de la nota, no siempre es reconocida, porque no aparecen en titulares, ¿ya? Y 151 notas se detectaron con mujeres en la función de tema. Es decir, las mujeres ocupan en la nota periodística una función principalísima, que es la de ser tema de esa nota periodística. En televisión, en prensa, las mujeres aparecen más en las portadas, ¿ya? De los diarios que en las secciones judiciales y de espectáculos. Y son más en la función de tema y como voceras que en otras funciones secundarias. En programas de televisión, en cambio, hay escasa presencia de las mujeres en titulares de las emisiones, pero sí en los leads, ¿ya? Es decir, en la entrada grande explicativa que generalmente se hace de las notas. Las mujeres están más presentes en el interior de las notas periodísticas, ¿ya? Y aparecen más en funciones secundarias, que ya lo dijo Adriana, experiencia personal, testigos u opinión popular. La opinión popular es aquella donde las mujeres aparecen como presenciando un hecho, ¿verdad? Siempre están mujeres, sobre todo en los barrios, en un programa como En Carne Propia, que se ambienta en las zonas urbanos marginales, sobre todo de Guayaquil, ¿ya? Esto es muy evidente, ¿no? Y valga la oportunidad para resaltar que los 2 programas, tanto El Sorprendente como En Carne Propia, se ambientan sobre todo en la provincia del Guayas,
en carne propia en la provincia del Guayas y sorprendente que se emite en Quito en la provincia de Pichincha. Sin embargo, sorprendente tiene más representación, digamos, de las diversas provincias del país que en carne propia. Y en carne propia, sobre todo, los hechos informativos, ¿ya?, que se presentan en el programa ocurren generalmente en las zonas urbano-marginales. En otras palabras, las realidades que presentan estos dos programas son también limitadas, muy parciales en términos geográficos y de zona urbano o marginal, ¿ya? En los temas de las notas, en prensa y TV coinciden farándula y delitos violentos, farándula o espectáculos, ¿ya? Entonces, las mujeres son más sujetos de información en entretenimiento y en violencia, ¿ya? Sobre todo en el entretenimiento, en la prensa, y en violencia o en hechos sea de violencia de género o de hechos de violencia social, están más en la televisión, ¿ya? Y hay algunas variantes en esto en la prensa según la semana típica y la atípica, ¿no? En TV predominan también como tema las prácticas de género, por ejemplo, la cocina, ¿ya? Prácticas de género, es decir, las mujeres aparecen sobre todo, ¿ya? Cuando, no sobre todo, digo mal, o sea, han aparecido mucho en los programas analizados, ¿ya?, como microempresarias, si cabe el término, teniendo sus negocios propios, por ejemplo, lo cual las hace ubicar también un tema que se llama participación en procesos económicos, ¿ya? Sin embargo, ya es la participación en prácticas de género muy tradicionales, o sea, la cocina atribuida a las mujeres y cocina criolla sobre todo. Y hago diferencia entre culinaria y gastronomía porque la gastronomía, ¿ya?, que implica más preparación e incluso ahora preparación universitaria, ¿ya?, digamos, se da ahora en las universidades y hay afluencia de mujeres también y sobre todo afluencia de los hombres. En estos dos programas aparecían mujeres en prácticas tradicionales de género como la cocina, pero de sectores más medio bajos, ¿no?, o de sectores populares. En TV, además de estas prácticas de género, ya vimos que aparecen mucho en los dos programas analizados, los dos programas informativos, en certámenes de belleza, ¿ya?, y en la participación de las mujeres, insisto, en el proceso económico, ¿ya? Insisto acá, ya lo dijo cada una de las participantes anteriores, en prensa y TV, ambos medios, ya ambos espacios analizados, debemos decir, siguen vinculando a las mujeres con temas que las confinan a los roles tradicionales de género y las presentan con estereotipos relacionados con el deber ser femenino, ¿no? Es decir, la mujer por sobre todo esposa, madre. Ya vimos ese programa en el que se rompe el estereotipo de la ocupación de las mujeres, ¿ya? El trabajo de vulcanizadora, un trabajo poco femenino o no femenino, digamos así. Pero sin embargo, se insiste en que ella lo hace por los hijos. En los hombres no se insiste en eso. Todos sabemos, hombres y mujeres, cuando trabajamos, ¿ya?, nos convertimos en los sostenedores de la familia y hacemos muchas cosas por los hijos y las hijas, ¿ya? Sin embargo, en las mujeres se sigue insistiendo eso, es decir, ha tenido que ocuparse de ese rol, de ese trabajo que no le corresponde, ¿ya? Pero lo ha hecho por los hijos, ¿ya? Vale el sacrificio. No es eso, es una ocupación, ¿ya? Y si lo hace una mujer, está bien, además, ¿ya? Ya dijo además que no era una cuestión de fuerza, sino de maña, ¿ya? Ese es un refrán que funciona. Entonces, la sitúan sobre todo, tanto prensa como TV, en el espectáculo y los temas afines a la violencia social y de género. Muchas veces, ¿ya?, esto de la violencia de género como destino inherente a la vida de las mujeres populares y de barrio. Por lo tanto, las mujeres son presentadas en los medios, o las mujeres que son presentadas en los medios, aún tienen una representación limitada sobre lo que son, sobre lo que hacen e incluso sobre sus condiciones reales de vida.
Ese es el gran problema. Se fue el compañero de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura, que estaba aquí muy interesado en preguntar sobre cuestiones positivas de la televisión. Imagino que las hay, no son muchas, ¿ya? Nosotras, el objetivo de esta investigación, resalto, destaco, era estereotipos, ¿ya? Entonces era evidente que nosotras pusiéramos el énfasis sobre eso, sobre esos estereotipos que resultan en representaciones discriminatorias y, valga la redundancia, estereotipadas, ¿ya? Voy a citar a una autora, Marian Meyers, ¿ya?, que dice: las noticias apoyan la estructura de poder dominante, creando y manteniendo un consenso popular que aparece basado o enraizado en la realidad cotidiana, de modo que aparece no como producto de la ideología, sino como el resultado de lo que es simplemente natural. Ese es el problema, ¿ya?, que los medios aún siguen naturalizando, tanto prensa como televisión, ¿ya?, continúan naturalizando, ¿ya?, roles, ¿ya?, o temas que corresponden a las mujeres. Como veíamos, el hecho de que las mujeres estén mayoritariamente representadas en los temas de entretenimiento es sustraerles, ¿ya?, la realidad de la participación. Ahora hay muchas mujeres en el ámbito político, sea por elección popular o sea por designación, y sin embargo eso no se destaca ni siquiera, ya creo que lo dije esta mañana o antes del receso, ni siquiera en las, ¿ya?, en el Día Internacional de la Mujer, ¿ya? Entonces, bajo esta lógica, ¿ya?, de la estructura de poder dominante, los medios de comunicación se consolidan como una de las instituciones sociales encargadas de mantener el hábitus patriarcal y el universo simbólico dominante. Ya vimos, ¿no?, lo de la violencia simbólica, ¿ya? El universo simbólico dominante está constituido por creencias, criterios, puntos de vista, opiniones y todas las instituciones sociales que expresan, ¿ya?, los criterios que se identifican como androcéntricos, es decir, que se considera que el hombre, la noción de lo masculino, es el centro del pensamiento de la humanidad, ¿ya? Entonces, y claro, los estereotipos intervienen acá, ¿ya?, mediante una representación simplista y esquematizada de las mujeres, aunque sea diversa en apariencia. Alguien nos decía hace un rato del lugar de la enunciación social en el programa Así Somos. Es decir, ese programa no expresa diversidad de puntos de vista, por ejemplo, ¿no? Porque las presentadoras pertenecen a un círculo socioeconómico y cultural específico, por un lado, ¿no? Y las personas invitadas al panel, ¿ya?, ocurre lo mismo, porque son sobre todo personajes de televisión, ¿ya? Alguien decía que la televisión en Ecuador es antropofágica, porque presenta a la misma gente que constituye un canal de televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, la violencia de género, por ejemplo, es el tema más expuesto en la prensa que en la televisión. Y en prensa solo lo hicieron los diarios privados, no el diario estatal, ¿ya? En las 2 semanas se detectaron 19 notas sobre este tema. En la semana atípica, 6 notas, el Telégrafo no presentó. Y en la semana típica, 13 notas, ¿ya? Y solo presentaron El Universo y Extra, ¿ya? Extra, ustedes saben, es un periódico sobre todo de crónica roja, ¿no? Y El Universo, que tiene una sección judicial ampliada. Raramente no presentó El Comercio, no sé. Tema tratado sobre todo por periodistas hombres, ¿ya?, a quienes mediáticamente se les asignan los contenidos duros. Citó una frase, Adriana, hace un rato, de Noora Celedón, de cómo la asignación de fuentes en los medios de comunicación está también distribuida por géneros, ¿no? Para los varones, las noticias consideradas duras, las hard news, como se dice en inglés, y a las mujeres, las noticias suaves o las soft news, como se dice también en inglés, ¿ya?
Bueno, ya no cito, ya salgo, paso esto, ¿no? En la TV, en cambio, lo dijo Adriana, creo que brevemente, el tratamiento osciló entre neutro, o sea, ha presentado un femicidio con el dato puro, por ejemplo, ¿no? Ya hubo una nota en el programa Sorprendente de un femicidio en Cuenca, ¿ya? Solamente dijeron las mujeres asesinadas, se vio una toma de los cadáveres saliendo de una casa y ya. Pero hay la tendencia también a reforzar o conservar estereotipos de género sobre las mujeres violentadas o mostrarlas desde la desgracia y el conflicto. Veíamos esa nota de cómo se revirtió mediáticamente, ¿ya?, el hecho real. ¿Cómo era? En carne propia, suegra versus suegra. Pero hubo otra nota presentada por PAME, que esa también estaba en prensa, ¿ya?, que decía de esta mujer, ¿ya?, cuyo ex marido fue a buscarla, la encontró con el actual conviviente, con el conviviente o la pareja de esa época, y mató al hombre, ¿no? Entonces, el epígrafo o el antetítulo de la nota decía, ¿ya?, mujer produjo, algo así, no recuerdo bien, se asesinaron a su cuarto amante. Entonces, ¿qué importancia tiene el hecho de que sea el cuarto o el primero o el segundo? El hecho concreto es que resultó un hombre muerto, una persona muerta, ¿ya?, por ese hecho de violencia de otro hombre atacado por los celos, enfermo de los celos, porque, en fin, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es esa tendencia evidente, por lo menos en esos dos programas informativos analizados, ¿no? Y en los casos de violencia que se los presenta totalmente descontextualizados, ¿ya? Se aprovecha para espectacularizar un hecho, mostrando a 4 mujeres peleándose ahí, sobre todo. En uno de los talleres salió el tema de que las mujeres somos enemigas de las mujeres, y decíamos, no, bueno, digamos, está establecida la violencia intragénero, pero el problema social no es ese. La violencia intragénero no se convierte en un problema social. El problema social, por la magnitud y la frecuencia con la que ocurre, ¿ya?, es la violencia de género, generalmente, ¿ya?, del hombre hacia la mujer, ¿ya? Violencia de género, y particularmente en la relación doméstica de pareja, en el ámbito de lo privado, aunque existe y ocurre en todos los espacios sociales. La calle es un lugar de peligro para cualquier mujer, sobre todo a las jóvenes, pero para las mujeres también de cualquier edad, ¿ya? Entonces, hay más interés, evidentemente, por vender, entre comillas, las notas periodísticas, no para darle seguimientos y no para denunciar, menos para concienciar sobre el problema, ¿no? Una cosa también relevante es que la imagen televisiva mostró en mayor medida a las víctimas. Los agresores, en cambio, quedaron en el anonimato, ¿no? Entonces, fueron escasamente expuestos. En los roles de las mujeres, en los dos medios, los más comunes, ya los vimos más o menos, fueron esposa y madre y artista o personaje de farándula. El ámbito esposa y madre, en el ámbito de lo privado, artista o personaje de farándula, en el ámbito de lo público, son trabajadoras aquí, trabajan para ganarse la vida. Sin embargo, ya están incluidas tan mayoritariamente que una se pregunta por qué será. O sea, las mujeres insertas siempre en el ámbito del entretenimiento o de la diversión, ¿ya? Entonces, otra constatación es que la asignación de roles, por ejemplo, en las notas de prensa, cuando digo notas de prensa es también en la televisión, la asignación de roles estuvo escasamente relacionada con logros. Los logros, por ejemplo, de las mujeres como esposas o como madres o como artistas o personajes de farándula, ¿no? Fueron, en términos generales, porque fueron ubicadas más bien desde lo light de cada ámbito, en definitiva, ¿no? ¿Ya? Que no estaban vinculadas con temas ni con un tratamiento que implica una mayor trascendencia social, una participación, ¿ya?
más inclusiva, más amplia, digamos, en la sociedad, ¿ya? Entonces, justamente cuando a las mujeres se las presentó como trabajadoras y o profesionales, ya se les asignaron roles, ¿ya? Ay, aquí falta una palabra, se les asignaron roles, ¿ya? Que se ligaban con la farándula, ¿ya? Y entonces, a través de la farándula, las mujeres son convertidas en un objeto visual, erotizante. Vimos esas imágenes de televisión, ¿ya? Sí, y la discusión sobre si el ser musculosa es ser sexy o no, ¿ya? Entonces, siempre pensando en que las mujeres tienen que ser inevitablemente objetos de deseo. Los roles tradicionales de las mujeres extrapolados, ¿ya? Por un lado, esposa y madre, ¿ya? Es decir, santa, ¿ya? O casi virgen, y por el otro lado, objeto visual erotizante, símbolo de deseo, de objeto de deseo, ¿ya? Entonces, también son presentadas como candidatas en certámenes de belleza o en otros concursos, ¿ya? Que destacaron sus cuerpos mediante los primeros planos que ¿ya? Y las labores, como les decíamos también, las labores profesionales o de trabajo en general, de trabajo para obtener ingresos de recursos económicos ya vinculados con las prácticas de género tradicionales. ¿Ya? Entonces, como les decía, insisto, ¿no? En los roles polarizados. Y en ambos casos, sea como madre o esposa, ¿ya? Sea como objeto de deseo, el cuerpo femenino está de por medio, ¿ya? En un caso, el cuerpo femenino concebido como apto para la reproducción, en el otro caso, ¿ya? Para el placer sexual, ¿no? ¿Ya? Miren, una cuestión, no es solamente, alguien dijo por aquí, esto no es únicamente de Ecuador, ocurre en casi todos los países. Y cito brevemente un estudio del Consejo Nacional de Televisión de Chile, reciente del 2008, que decía, la TV nacional exige belleza, atributos físicos y desinhibición en las mujeres. En los hombres, simpatía e inteligencia, ¿ya? En las mujeres prima el cuerpo como instrumento de exposición, mientras los hombres son valorados por sus logros intelectuales, gracia y habilidad profesional. Esto también se pide en las mujeres ahora, ¿no? Pero lo fundamental es que tenga lo que se llama en términos de televisión buena imagen, ¿ya? Y la buena imagen está asociada con un estereotipo de belleza, indudablemente, ¿no? Un estereotipo físico, ¿ya? Entonces, quiero solamente remarcar en un concepto de estereotipos. Con esto ya me voy acercando al fin, ¿ya? Esto es según la Real Academia Española, primero. Dice, conjunto de ideas que una sociedad obtiene a partir de normas o patrones culturales preestablecidos. Los estereotipos, esto ya es de María Rosa Berganza y Mercedes del Hoyo, que dice, los estereotipos sociales son generalizaciones sobre personas o instituciones que se derivan de su pertenencia a grupos o categorías sociales y al género, evidentemente, ¿ya? Y dos, lo que yo les decía, son las características básicas de los estereotipos, la simplificación de la realidad o la representación simplificada de las realidades y la resistencia al cambio, ¿ya? Y dice también Carlos Suárez Villega en un estudio que se llama Estereotipos de la mujer en la comunicación, ¿ya? Entre paréntesis, ustedes tienen la presentación en PowerPoint en la carpeta que les entregaron esta mañana, lo cual les permitirá volver a algunos estereotipos. El informe de investigación estará disponible en la web de CIESPAL en un mes aproximadamente, ¿no? Todavía falta de revisar algunas cuestiones formales, ¿ya? Entonces, dice Suárez Villega que la acción de estereotipar es fijar de manera permanente y de identificar lo estereotipado como el seguimiento de un modelo preestablecido, conocido y formalizado que se adapta de una manera fija. ¿Ya? Esa es la acción de estereotipar. Por eso el problema no está
tanto en que los medios reflejen ya los cambios obtenidos a través de las leyes, sino que se insista en dejar de usar estereotipos tanto en el lenguaje verbal o escrito como en el lenguaje de las imágenes, ¿ya? Esa es la labor que nos compete a nosotras y a nosotros como periodistas, ¿ya? Como comunicadores y comunicadoras. Eso es, insisto en esto, ¿no? Esto es lo importante, ahí es donde podemos adoptar medidas para cambiar las realidades, ¿ya? Y los estereotipos de género corresponden al deber ser según los roles asignados a mujeres y a hombres en las sociedades. Y cito un criterio de Lisbeth van Sonnen, ya de 2005, que dice: son imágenes mentales estandarizadas que proveen juicios sexistas sobre las mujeres, de manera que el estatus subordinado que tienen las mujeres socialmente de manera patriarcal, digo sociedad patriarcal, resulta simbólicamente reforzado. Ya, ese es el problema. No olvidemos que los medios de comunicación actúan en el ámbito de lo simbólico, ¿ya? Ok. Ya voy terminando, que me dicen que estamos ya. Entonces, estereotipos de género en el análisis, ¿ya? Ya vi, en prensa y TV hubo resultados similares en cuanto a cifras, ¿ya? Alrededor de la tercera parte de las notas periodísticas. Yo decía hace un momento que no es que los medios estereotipan al 100%, ¿no? Sino que cuando lo hacen, ¿ya? O a esa expresión es para conservar estereotipos, poco para cuestionarlos, ¿ah? Y, es decir, que es el otro extremo, conservar y cuestionar, ¿no? En prensa no se aplicaron estereotipos intelectuales, eso puede ser importante. Un estereotipo intelectual sería algo así como las rubias son tontas, ¿ya? O las mujeres están destinadas a hacer a cumplir determinadas funciones sociales, ¿ya? Es decir, el caso de que se hubiera presentado la nota esta de la mujer vulcanizadora. Las mujeres no son aptas para hacer ese tipo de trabajo. Ese hubiera sido también un estereotipo casi intelectual, ¿no? De carácter profesional, ¿ya? En TV, en cambio, destacaron los estereotipos físicos por todo lo que ya vimos, ¿no? Son modelos, son reinas de belleza y también algunos ético-morales, ¿ya? El discurso sobre estereotipos, ya no insisto en esto, pero vale decir que en la prensa la tendencia mayoritaria fue más bien enunciarlos, en la televisión, en cambio, fíjense ustedes, a conservarlos o reforzarlos. Y en esto incide mucho el programa de opinión Así Somos, que por cierto, hay que decir, salió del aire a fines del año pasado, cuando cambiaron el staff de panelistas, digamos, incluyeron a 2 presentadores de televisión y parece que la fórmula no les funcionó. Entonces, quiero terminar esta parte con una cita en los estereotipos de género. Ustedes, yo salto ya, creo que lo dijimos, ¿no? Me vuelve fíjate lo que me pasa aquí, ¿ya? Recuerden, solamente quiero insistir en que recuerden el concepto de justicia de género, que es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada, ¿no? Porque es tratamiento informativo para la justicia de género, ¿ya? La justicia de género, según Ana María Goetz, puede definirse como el final de las desigualdades entre mujeres y hombres, así como el tomar medidas para reparar las desventajas que llevan a la subordinación de las mujeres ante los hombres. Y se trata en este sentido de apuntar a un tratamiento informativo que elimine cualquier forma de discriminación hacia las mujeres, que considere que los mensajes estereotipados, los roles tradicionales que destacan en las mujeres y que muchas veces marcan desigualdades sociales con respecto a los hombres, son formas groseras
o sutiles de discriminación. Esto es, o sea, no solamente es la expresión de un estereotipo, ya es, por ejemplo, la selección de temas en los que supuestamente tienen o deben aparecer las mujeres, ¿ya? Y termino con una frase de Teun van Dijk, que es un holandés a quien seguramente algunas de las personas aquí presentes conocen, que es quien, digamos, es un analista de medios contemporáneo que ha hecho aportes en las técnicas cualitativas de análisis de medios, ¿ya? Dice, quienes controlan también en los medios los temas preferidos del discurso público, controlan la definición de la situación tal como ésta se representa en los modelos mentales. Además, los que controlan la formación de los modelos mentales probablemente definirán nuestras representaciones sociales. Ahí está el kit del asunto, ¿ya? Y no solamente tiene que ver con criterios de estructuras de propiedad en los medios, ya sean privados o estatales, ya, sino también en el concepto. Si nosotros apuntamos a cuestionar, ¿ya?, el androcentrismo que nos marca tanto a hombres como mujeres, ya estaremos dando grandes pasos, ya. Y con esto concluyo.